Uno de los temas principales, si no que el principal en estos días de la agenda nacional, es el de la despenalización del aborto, la interrupción del embarazo, el Código Penal y las 3 causales. Todo eso forma un combo. Para hablarnos al respecto desde el punto de vista de la Iglesia Católica, tenemos con nosotros a Giovanni Krawinkel, es un conocido comunicador y que puede hablarnos en representación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Buenos días, Giovanni. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, dicen que es un tema en boga, pero yo creo que ha sido una crisis de la humanidad desde que nació. Pero antes de entrar... Miren la Biblia, Caín mató a Abel y hubo un problema de un asesinato entre dos hermanos. Antes de entrar en la parte filosófica del asunto, ustedes van para la calle el sábado. Nosotros vamos para la calle, por cierto, ven acá, pero yo ando con mi pañoleta y no me la puse. Ajá. Sí. Es una caravana, eso no es una Salvemos las dos vidas, déjame ponerla aquí. Es una caravana. Es una caravana en vehículos. O sea, no va a haber... No hay nada nuevo. Nosotros hacemos un paso por mi familia cada año, caminamos. Es nacional. Va a ser en esta ocasión en Santo Domingo, pero el que quiera venir, puede venir. Vamos a caravanear. Me dice que vienen guagua. Venga gente, como decía un político. Bueno, no sé, pero una encuesta del periódico Acento hace no menos de un mes dice que el 80% de los dominicanos, el 60% somos católicos y el 20% cristianos evangélicos. Y nos hemos unido. Varias encuestas, incluyendo Latino Barómetro, la Gallup, dice que más de un 60% favorece las 3 causales. Es más, 65 dice el Puede ser, va a depender de cómo yo presento la encuesta también. Vamos a ver. Porque nosotros estamos también, como Iglesia Católica, digo, muy sensibilizados también. Porque ven acá, pero aquí no le sensibiliza a una niña de 9 años, 13 años embarazada por además, incesto. Pero ¿tú crees que deteniendo los incestos con aborto nos va a parar los incestos? Nos desenfocamos de la causa, no de la consecuencia, porque la consecuencia va a estar siempre. Y creo que no sería la primera generación donde niñas de 9 años estén embarazadas. Esta no es la primera generación. Eso ha estado ahí, el ser humano tiene que trabajar por una sociedad íntegra. De hecho, por eso la Constitución Dominicana presenta cuál es la integridad y el fundamento de la sociedad y presenta a la familia como una de ellas, diciendo incluso que el Estado debe velar por esa seguridad y por esa integridad. ¿Dónde están los procesos de velar por esa integridad? Que el artículo 55... que qué casualidad que antes era el que le daba todos los poderes a un presidente, ahora es el que fundamenta la sociedad sobre la familia. Entonces, presenta que ese es el fundamento y que hay que mantener eso íntegro. Pero no tenemos un ministerio de familia que esté supervisando en los barrios y viendo por qué hay tantos violadores. Irónicamente, Monseñor de la Rosa y Carpio dice, pues entonces si hay que matar a alguien, matemos el mismo hizo facto al violador. ¿O es que el niño no tiene, desde el punto de vista de derecho, la presunción de inocencia que tiene a uno que lo metemos en la cárcel y 40 años lo mantenemos vivo, es lo primero? Le damos comida, salud y le esperamos 40 años de más, pero al que está en el vientre no. ¿Estaría la Iglesia entonces de acuerdo en que en los casos de incesto donde hay embarazo se le dedique o se le declare pena de muerte al violador en vez de autorizar un desembarazo de la niña? Imagínate una niña de 8 años, 9 años embarazada. Oye, yo violada, tengo 9 hijos. Yo sé lo que es una niña y a mí, por ejemplo, ahora con la pandemia, yo tuve que reforzar todas las verjas de mi casa, evitando que un violador entre, porque si entra, encuentra 5 mujeres en mi casa. Y yo te voy a ser sincero, si yo me tengo que ver con un hombre que va a violar a mi hijo, yo como padre y mi mujer como madre, lo vamos a defender con mi vida. Y si yo me tengo que embrujar con él previamente para que no pase. Ahora, una vez que pasa, hay una situación humana de biología que es difícil de negar. Va a quedar embarazada. Aquí estamos hablando de algo peor. No es un delincuente el que toca a la niña, es un familiar. O sea, lo más horrible que un hombre puede hacer. ¿Y cómo se justicia al violador? Porque vi que el Monseñor de la Rosa y Carpio decía que por qué no mataban al violador. Irónicamente, él lo dice así. Él dice, pero si vamos a matar a la criatura, matemos al violador. Es una ironía que presenta Pero estaría entonces la Iglesia de acuerdo con que claro sea justicia al violador. Claro que no. La Iglesia nunca... Fíjate que nosotros abogamos, en todas las pastorales que trabajamos está la penitenciaria, abogamos incluso porque ese delincuente cambie y lo trabajamos, como lo trabaja el Estado, porque ¿por qué lo metemos preso? Si ahora mismo a delincuentes confesos juzgados los mantenemos vivos por tantos años y las cárceles están llenas, ¿con qué población? 15.000 presos. Entonces la Iglesia Católica, lógicamente, por la pena de muerte, no está de acuerdo. Eso lo ha dicho desde el Papa Francisco hasta todos los laicos
que habemos, que aquí tengo que decir, señora, la Iglesia Católica no son los curas, los obispos, habemos una serie de laicos. Yo tengo 20 años trabajando como ejecutivo de la Conferencia del Episcopado y a la par soy periodista, soy fotógrafo, he estado aquí en CDN 8 años con Fran Camilo. Entonces, todo esto lo estamos analizando a la luz de la ciencia. Tenemos 7 universidades dando ciencias. Nosotros no damos religión en la universidad, de ciencias. Un porcentaje altísimo de los médicos de este país han salido de ahí. Entonces, cuando tú ves el caso, y estamos hablando del extremo más extremo, una violación por parte de un familiar, y todavía sí abogamos por la vida, el respeto a la vida de ese violador, entonces abogamos también por el respeto a la vida de la criatura que está en el vientre. Ahora, a esa niña hay que hacer un trabajo integral toda la sociedad, porque nosotros tenemos que rescatarla de una cárcel que ya estará posiblemente más difícil que el tipo preso, pero creo que no estamos enfocando todos los cañones en qué me genera el tipo. Pero ahora los principales abortos que se generan, no aquí, no, en el mundo, son de relaciones sexuales consensuadas y que luego no quieren la consecuencia del hijo. Entonces tenemos que hacer un gran trabajo, toda la sociedad, pero no nos podemos ir primeramente a todos los extremos, sino a los números más grandes. Giovanni, solo 5 países en el mundo, o 6 países. Qué orgullo, ya sé por dónde vamos, tienen el aborto cerrado. Sí. Para nosotros lo de la ola celeste, lo pero de la déjame preguntarte. La pregunta es, hay muchos de esos países que han logrado llegar a esa conclusión, incluso consultando a la ciudadanía. Aquí está sobre la mesa la posibilidad de que se le consulte a la población qué opina sobre esto. Y un referéndum además vinculante, no es un referéndum consultivo, es un referéndum que lo que se diga allí, pues definitivamente se ha llevado adelante. ¿Por qué apoyarlo o no apoyarlo? Yo no le vería mucho inconveniente en que se haga un referéndum. Si la ley y la Constitución lo prevé para casos de derechos fundamentales como este, pero creo que la Constitución y la ley dominicana están bastante claros y definió una línea del 2010, que no quiere decir que sea la línea que en el futuro se quede. Eso está en manos de nosotros los dominicanos, pero creo que no hemos dejado gobernar. ¿Pero tú estarías de acuerdo? ¿Y la iglesia estaría de acuerdo? No, mira, ahora no estamos de acuerdo en este esquema legal que tiene la Constitución dominicana sobre el tema del derecho a la vida con el 37 y con los otros demás. Sí. Pero además, aunque estemos de acuerdo o no, aquí lo que estoy presentando es que si la Constitución lo prevé ahora se pudiera hacer. Pero yo creo que sí que deben haber consultas a través de referendo con este tema y con otros temas en los que deberíamos enfrentar, porque tenemos unos huecos en el tema de la educación, en otros que ameritarían urgentemente, o el propio cambio del sistema de control ahora de hacer la ley en el Congreso. O sea, fíjate, yo que estoy en la parte de ecología, tenemos 20 años sin tener una ley del agua. ¿Por qué? Le pagamos 20 años a ese Congreso dominicano para que hiciera una ley, o una ley minera del año 71 con una ambiental del 2000, por ponerte un caso. Entonces creo que tenemos que... Si ahora mismo lo prevé, vamos a hacerlo, está bien, porque el pueblo se puede manifestar, pero al final no nos hagan hacer un espectáculo de ir a votar cuando después tú me dices, ay, pero la Constitución prevé que para este derecho fundamental la consulta no vale. Entonces fue una táctica política, como la que hicieron en promulgar el Código Penal despenalizando el aborto, sabiendo, incluso el propio consultor jurídico de entonces, que la ley era inconstitucional y que se iba al tribunal. Era seguro como pasó, pero adivina por qué pasó. No porque dijimos que chocaba con el artículo 37, porque se saltaron el Senado. ¿Y cómo tú te saltas todo un Senado? Entonces evidentemente hicieron una táctica política, se lo saltaron para que cuando llegara al tribunal fuera declarado nulo como pasó. Entonces espérate, no me hagan esa táctica política como que todos somos tontos. Así ahí no estamos de acuerdo. Bueno, yo soy hombre, tengo hijos, yo veo una realidad. Incluso, además de la realidad, es una situación que afecta a las mujeres más pobres, que tiene una secuela gravísima como el embarazo en adolescente, la mortalidad materna, infantil, todo ese tipo de cosas. La ciencia médica que te está diciendo que eso puede ser viable, pero olvidémonos de eso. ¿Por qué ustedes no aceptan lo que podría ser una transacción, una negociación, una salida intermedia, de mandar esas causales a una ley especial? Lo sacamos del código, se queda su derecho a la vida, artículo 37. ¿Por qué no aceptar ni siquiera que eso vaya a una ley especial? No, pero no, yo nunca como iglesia se ha negado de que vaya una ley especial. Si fuera por nosotros, ojalá no existiera una ley especial, pero si tiene que ir, nosotros vamos a seguir opinando sobre la base de lo que estamos opinando actualmente. Incluso hay que decir algo, hay que sacar ese Código Penal, por Dios, ahí hay
estamos penalizando delitos con penas de hace del año 1800, por o eso, no existen por delitos. eso te pregunto. Entonces, entre otras cosas, para que avance el código. Sí, pero sí, vamos y para que resuelva yo particularmente, personalmente, bueno, no pasa nada. Se supone que estamos en una sociedad de derecho en la que, bueno, pues presentemos el otro esquema. A lo mejor en una ley especial se pueden ver otras cosas, como ¿para qué hacer una ley cuando los protocolos médicos saben qué hacer? Por ejemplo, mi hermana, que es médico, llegó con una preeclampsia grave con su primer embarazo. ¿Qué hacían? Y ella es médico y llega y enseguida el doctor le dice, vamos a desembarazarte. Le dice, no, aguántate. Llama a un perinatólogo rápido, llama a una cardióloga, tenme aquí un equipo médico y vamos a intentar salvar también a mi hija. ¿Qué pasó? Ahí está mi sobrina, 23 años. Pero todos los casos no son iguales. Ahora, nosotros sí creemos que los protocolos de salud pública dan respuesta a lo que está planteando la causal de que es necesario. Y ahora que está penalizado el aborto, no hay ni un médico preso. Y hay una serie de abortos en la práctica que se dan bajo legrados, que no son supervisados por nadie, ni por el Ministerio de Salud Pública, ni por el Estado. Simplemente se hizo un legrado, la mujer se desembarazó. Pero no hablamos de cómo se desembaraza, de qué hay que hacer para no es quitarse una espinilla a una mujer. Yo que estaba acompañando a mi esposa en sus cesáreas dentro de quirófano, óyeme, tú sabes lo difícil que cualquier método que presenta para desembarazarla es lo más violento que a una mujer se le puede hacer. O sea que hay que ver antes, y no me digan que no tiene un impacto porque no está en los códigos psiquiátricos. Nosotros que acompañamos muchas mujeres, muchísimas mujeres en los barrios también. La Iglesia Católica tiene 700 parroquias en el país, a la par de otros, de dispensarios, universidades. O sea que nosotros estamos en contacto directo con la población y con la problemática en los barrios, muy de cerca, cuando otros grupos no lo están en otros sitios, pero no están ahí. Y recibimos cuando hacen el aborto y sabemos lo que padecen por eso. A la par de la grave situación por la falta de educación que genera violadores. Hoy tenemos una cultura que genera y engendra violadores. ¿Pensamos que la cultura que actualmente no iba a generar eso? Pues sí. Entonces ahora tenemos un conflicto social que creo que es una oportunidad maravillosa en la que pues vamos a arreglar todas las cosas. Giovanni, te escucho hablar y me parece que hablas como si a las mujeres les diera placer abortar. Porque dices, se dan de manera común, se hacen bajo la descripción del legrado. No creo que ninguna madre le dé placer abortar no le da, definitivamente la mujer tiene... Y las tres causales plantean situaciones excepcionales cuando no haya la primera condición para salvar a ambos, porque el compromiso del médico es salvarlos a los dos. Y eso tiene que llevarse hasta el final. Pero si en el final no se pudiera, ¿con cuál de los dos se elige? Un feto no tiene derechos constitucionales. Te voy a decir mi propia experiencia. Yo tengo 9 hijos y 11 fueron partos. La segunda es que ante un incesto o violación, los padres de la niña o de la mujer tengan el derecho a decidir, inclusive, si acabando de ser víctima de una violación se le da la pastilla del día después, con lo que entiendo que la Iglesia no se ha manifestado tampoco respecto de eso. Y la otra sería, en caso de que el feto no viva después de haber nacido, no tenga cerebro, que es la condición que se plantea dentro de las tres causales, ¿por qué hacer que la mujer llegue hasta término? Entonces, ¿por qué la Iglesia plantea o quiere plantear ante los ojos de la sociedad como que a la mujer le da placer abortar? Porque eso es incorrecto. No creo que nunca hayamos presentado eso. Definitivamente estoy diciendo lo más violento que le puede pasar a una mujer por su propio instinto maternal. Que los protocolos le dicen al médico, te llegó con una preeclampsia, en el caso de que está poniendo en riesgo a la madre. Y te decía de mi experiencia, porque con uno de los embarazos de mi esposa, el médico nos dijo, mira, no es viable. Nos explicó los parámetros en que venía, y si en 2 horas, y estaba en las primeras etapas, 8 o 10 semanas, no la desembarazamos, porque ya realmente no hay una viabilidad, ya no existe, me dijo, no existe. Mira la ecografía y mira... Entonces hay que hacer un legrado, porque si no le viene una tremenda infección. Hicimos el legrado. Eso no fue un aborto. Y lo segundo, si el médico, como tú dices, agotando los recursos para las dos vidas, un ginecólogo no es un perinatólogo, no es el anestesiólogo. Él llama a un perinatólogo, que es el que sabe sobre, y le dice, nada que hacer. El médico no es punible, nadie lo puede acusar, como ha estado pasando hasta ahora. En ese caso no se oponen.
No, o Pero sea, entonces están a favor de una no de se las necesita, no que no estamos de acuerdo con que el médico haga lo que tiene que hacer, como tú decías, para salvarlos a los dos, agota los recursos que dice el protocolo de salud pública actual. ¿Por qué a él hay que meterle miedo de que va a ser penalizado? No debería ser. Entonces, digamos que es un fantasma presentar en ese, espérense, en ese escenario. Entonces yo pienso que se deberían hablar ya de dos causales, porque al parecer hay consenso. No que quiere decir que en las otras lo hay, sino que una de ellas no se necesitaría presentar como una causal porque yo tengo ya la respuesta en los protocolos que no penaliza el médico y mucho menos la penaliza a ella, porque ¿cómo va a penalizar a esa madre? Si al revés, ella ni quizás se dé cuenta de que haya que desembarazarla porque la situación se puso grave. No, para la mujer es un trauma. Perder un hijo es un trauma que te acompaña Siempre. de por vida. Gracias, Giovanni. Quieren Se negarlo. nos acabó el tiempo, Giovanni. Seguro tenemos más temas de los que hablar. Pero venimos después, esto está todos los días, gracias a Dios, un programa pegado. Un tema inagotable. 9 hijos que tú tienes. 9 hijos y 3 nietos. Un cemental. Un hombre con mucha paciencia. Que creen la Amar la vida, pero bueno, hay muchas cosas. Amar la vida es también Pero cuidar tú la tienes creación y estamos en eso también. 9 hijos con la misma Con mi madre. esposa. Con la misma madre. 9 cesáreas, además, 9 acompañado por cesáreas. médicos científicos dominicanos. Aquí hay brillantes. Giovanni Krawinkel de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Gracias. Siempre a su orden. Sigue en agenda tú. Sí.